En el verano de 1903, los trabajadores que renovaban el abandonado Ravens Hollow Manor en Clarksville, Tennessee, hicieron un descubrimiento que les helaría la sangre. A 3 pies bajo el cimiento de piedra de la mansión, envueltos en tela engrasada y sellados en una caja de metal oxidada, yacían 47 fotografías que documentaban uno de los asesinatos familiares más brutales en la América posterior a la Guerra Civil. Estas no eran fotos de escenas del crimen tomadas por investigadores. Eran algo mucho más perturbador. Una confesión fotográfica de una venganza tan metódica, tan calculada, que tardó 27 años en que alguien entendiera que realmente le ocurrió a la familia Holloway en esa noche empapada de sangre del 13 de octubre de 1876. Las fotos mostraban todo, cada golpe, cada humillación, cada acto de crueldad que llevó a 5 tajos de machete en la oscuridad de la noche. Pero lo más impactante de todo fue que revelaron que el asesino había obligado al patriarca de la familia, un hombre obsesionado con documentar su propio poder a través de la fotografía, a capturar la ejecución de su propia familia, cuadro por cuadro, en una agonía interminable. Antes de continuar con la historia de Ravens Hollow Manor y los oscuros secretos enterrados bajo su cimiento, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y déjanos saber en los comentarios desde qué estado nos estás escuchando. Porque lo que ocurrió en Tennessee pudo haber sucedido en cualquier parte del sur de posguerra, donde el poder, el odio y la venganza crearon una tormenta perfecta de violencia que la mayoría prefirió olvidar. La pregunta que atormentó a los investigadores en 1903 no fue solo quién mató a los Holloway, sino porque alguien sintió la necesidad de documentar cada momento de su sufrimiento con el mismo cuidado meticuloso que Cornelius Holloway había usado una vez para fotografiar el sufrimiento de otros. Clarksville, Tennessee, en 1876 era un pueblo atrapado entre dos mundos. La vieja aristocracia de las plantaciones aún se aferraba a su gloria desvanecida, mientras los esclavos liberados y los blancos pobres luchaban por labrarse nuevas vidas entre las cenizas de la Confederación. El río Cumberland serpenteaba a través de campos de tabaco que una vez generaron fortunas construidas sobre la esclavitud humana y que ahora albergaban una paz incómoda donde antiguos amos y antiguos esclavos trabajaban lado a lado bajo circunstancias muy diferentes. En el corazón de esta tensión se alzaba Ravens Hollow Manor, una mansión georgiana de 3 pisos que dominaba la vista de casi 2,000 acres de tierras fértiles de Tennessee. Construida en 1834 por el magnate del tabaco Jeremiah Holloway, la finca había sobrevivido a la guerra en gran parte intacta, protegida por la astuta habilidad de su dueño para cambiar de lealtades cuando las fuerzas de la Unión ocuparon la región. Para 1876, la propiedad estaba gestionada por el hijo de Jeremiah, Cornelius Holloway, un hombre cuyos intereses se extendían mucho más allá del cultivo de tabaco. Cornelius había desarrollado 2 pasiones absorbentes que sellarían el destino de su familia. La primera era la fotografía, una forma de arte relativamente nueva que lo fascinaba por su capacidad para capturar y preservar momentos en el tiempo. Su cuarto oscuro personal ocupaba un ala completa del sótano de la mansión, equipado con las mejores cámaras y equipos de procesamiento químico que el dinero podía comprar. Las damas de la sociedad local pagaban generosamente por retratos formales, pero Cornelius prefería documentar lo que él llamaba la realidad de la vida sureña, imágenes espontáneas de trabajadores de campo, escenas callejeras y lo que él denominaba estudios antropológicos de la diversa población de la región. Su segunda pasión era considerablemente más oscura. Cornelius Holloway había ganado una reputación entre la fuerza laboral local, tanto negra como blanca, como un hombre que encontraba un placer particular en afirmar su autoridad mediante humillaciones y castigos físicos. A diferencia de su padre, que había sido un amo relativamente benigno según los estándares de la era antebellum, Cornelius parecía disfrutar de la tortura psicológica que venía con el control económico sobre personas desesperadas. La familia Holloway de 1876 estaba compuesta por Cornelius, su esposa Margaret, una mujer delicada de una prominente familia de Nashville que pasaba la mayor parte de su tiempo en un estado de aturdimiento inducido por el láudano, y sus 3 hijos adultos. Edwin, de 28 años, había heredado la crueldad de su padre, pero le faltaba la inteligencia para templarla con discreción. Caroline, de 25, poseía un ingenio agudo que usaba principalmente para idear nuevas formas de tortura social para aquellos que consideraba por debajo de su estatus. El menor, Thomas, de 22, había regresado de sus estudios en la Universidad de Vanderbilt con ideas modernas sobre relaciones laborales que lo ponían en desacuerdo con los métodos de su familia, aunque le faltaba el coraje moral para oponerse abiertamente. La plantación empleaba casi 60 trabajadores, una mezcla de aparceros,
jornaleros y personal doméstico que vivía en una colección de cabañas destartaladas dispersas por la propiedad. La mayoría eran antiguos esclavos que no tenían a dónde ir, atrapados en un ciclo de deudas y dependencia que difería de la esclavitud principalmente en sus tecnicismos legales. Los Hoshowai mantenían este sistema mediante una combinación de manipulación económica, presión social y, cuando era necesario, intimidación directa. Supervisando esta fuerza laboral estaba Ezequiel Hayes, un hombre alto y de voz suave en sus 40 años que había servido como capataz desde 1869. Hayes era uno de los pocos empleados que podía leer y escribir, habilidades que lo hacían invaluable para Cornelius, pero también potencialmente peligrosas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Hayes había logrado ahorrar una pequeña cantidad de dinero a lo largo de los años, y corrían rumores de que planeaba comprar una pequeña granja propia una vez que acumulara suficiente capital. Lo que la familia Hoshowai no sabía era que Ezequiel Hayes poseía otra habilidad que resultaría mucho más significativa que su alfabetización. Durante su juventud, había trabajado brevemente para un fotógrafo ambulante que le había enseñado los fundamentos de la operación de cámaras y el desarrollo de impresiones. Era un conocimiento que Hayes había mantenido cuidadosamente oculto, entendiendo instintivamente que la información a menudo era más valiosa que el dinero en la compleja dinámica social de la era de la reconstrucción en Tennessee. Para el otoño de 1876, las tensiones en Ravens Hollow Manor habían alcanzado un punto crítico. El mal tiempo había dañado gran parte de la cosecha de tabaco, reduciendo las ganancias y haciendo que Cornelius se volviera cada vez más volátil en su trato con la fuerza laboral. Varias familias habían intentado abandonar la plantación, solo para ser informadas de que deudas pendientes hacían imposible su partida. Aquellos que protestaban con demasiada vehemencia se veían sometidos a palizas públicas que Cornelius había comenzado a fotografiar como lo que él llamaba documentación disuasoria, imágenes que afirmaba servirían como advertencias para otros que pudieran considerar desafiar su autoridad. La mañana del 13 de octubre de 1876 comenzó con un frío otoñal que parecía calar hasta los huesos de todos en Ravens Hollow Manor. Cornelius Hoshowai había pasado la noche anterior en su cuarto oscuro desarrollando lo que le diría más tarde a su esposa que eran algunas de sus mejores obras, aunque se negó a mostrarle las imágenes, alegando que eran demasiado sofisticadas para sensibilidades femeninas. La casa había caído en su ritmo habitual al amanecer. Margaret Hoshowai permanecía en sus aposentos, atendiendo lo que decía era un dolor de cabeza persistente, pero que los sirvientes reconocían como otro episodio del láudano. Edwin había salido antes del alba para inspeccionar los campos de tabaco más lejanos donde habían llegado reportes de sabotaje por parte de los trabajadores a oídos de su padre. Caroline entretenía a una amiga de Nashville, deleitándola con historias de la vida en la plantación que cuidadosamente omitían los aspectos más oscuros del estilo de gestión de su familia. Thomas permanecía en la biblioteca intentando trabajar en correspondencia relacionada con los asuntos comerciales de su padre mientras luchaba con crecientes dudas sobre los métodos familiares. El mismo Cornelius estaba de un humor inusualmente bueno, tarareando mientras preparaba su equipo de cámara para lo que anunció sería un día productivo de documentación. Había recibido noticias de que un grupo de trabajadores se había reunido en secreto en uno de los graneros de tabaco abandonados, aparentemente planeando alguna forma de acción colectiva respecto a sus condiciones laborales. En lugar de enfrentarlos directamente, Cornelius había ideado lo que consideraba una solución más elegante. Fotografiaría su conspiración y usaría las imágenes para demostrar la futilidad de desafiar la autoridad establecida. Lo que Cornelius no sabía era que su emboscada planeada había sido anticipada. Ezequiel Hayes había desarrollado una extensa red de informantes entre el personal de la casa, personas que estaban cansadas de ver a sus amigos y familias sometidas a un trato cada vez más cruel. Sarah Hutchins, quien limpiaba el cuarto oscuro de Cornelius, había notado la naturaleza perturbadora de su trabajo fotográfico reciente. Imágenes que no solo mostraban castigo, sino que parecían celebrar la humillación de trabajadores que se habían atrevido a afirmar su dignidad humana básica. Más crucialmente, Hayes había descubierto que Cornelius había estado vendiendo copias de sus fotografías más degradantes a otros propietarios de plantaciones de la región, convirtiendo el sufrimiento de los trabajadores de Ravens Hollow en una fuente de ingresos adicionales y entretenimiento para otros que compartían sus inclinaciones sádicas. El enfrentamiento comenzó aproximadamente a las 2:30 de la tarde cuando Cornelius llegó al lugar de la reunión sospechada, armado con su cámara y acompañado por dos de sus matones más confiables, hombres a los que pagaba para mantener el orden mediante intimidación y violencia cuando era necesario. Lo que encontró, en lugar de trabajadores acobardados,
Fue Ezequiel Hayes y una docena de otros esperando calmadamente en el centro del granero con una expresión de determinación resignada que debería haberlo advertido del peligro en el que se estaba metiendo. Señor Hoshowai, dijo Hayes con su voz característica y tranquila, creo que es hora de tener una conversación sobre la naturaleza del respeto. Cornelius, aún confiado en su posición de autoridad, comenzó a levantar su cámara. La única conversación que tendremos, Ezequiel, es la que estas fotografías tendrán con cualquier otro lo suficientemente tonto como para pensar que puede organizarse contra mí. Fue entonces cuando Hayes reveló su propia cámara, un dispositivo simple pero funcional que había construido en secreto durante los meses anteriores, usando piezas rescatadas del equipo descartado de Cornelius y técnicas aprendidas mediante la cuidadosa observación de los métodos del propietario de la plantación. Cosa curiosa sobre las fotografías, señor Hoshowai, continuó Hayes, su voz nunca subiendo por encima de un tono conversacional, dicen la verdad ya sea que queramos o no y he estado documentando verdades propias. Lo que sucedió a continuación sería reconstruido solo 27 años después cuando esas fotografías enterradas finalmente salieron a la luz. Hayes había pasado casi 2 años documentando sistemáticamente el trato de la familia Hoshowai hacia sus trabajadores, creando un registro visual de crueldad mucho más completo y condenatorio de lo que Cornelius jamás había imaginado posible. Cada golpe, cada humillación, cada acto deliberado de tortura psicológica había sido capturado mediante cámaras ocultas y un timín cuidadoso. Pero Hayes no había estado simplemente construyendo un caso legal. Había estado preparándose para un tipo muy diferente de justicia. Las fotografías encontradas en 1903 revelaron que lo que ocurrió en ese granero de tabaco no fue un acto espontáneo de violencia, sino el movimiento inicial en una campaña cuidadosamente orquestada de venganza que había sido planeada hasta el más mínimo detalle. Hayes y sus conspiradores habían logrado dominar a Cornelius y a sus matones. Pero en lugar de matarlos simplemente, habían elegido volver la obsesión del propietario de la plantación por la documentación en su contra. La primera indicación de que algo andaba terriblemente mal en Ravens Hollow Manor llegó cuando Edwin Hoshowai no regresó de su inspección de los campos exteriores al anochecer. A medida que la oscuridad se asentaba sobre la plantación, Caroline comenzó a preocuparse, aunque sus inquietudes estaban motivadas más por la vergüenza social que por un afecto genuino. Su amiga de Nashville había extendido su visita específicamente para conocer a toda la familia, y la ausencia de Edwin estaba interrumpiendo los arreglos cuidadosamente planeados para la cena. Thomas intentó organizar un grupo de búsqueda, pero descubrió que la mayoría de los trabajadores habituales parecían haber desaparecido misteriosamente. Los pocos sirvientes de la casa que quedaban se movían por la mansión con una mezcla extraña de nerviosismo y emoción contenida, como si estuvieran al tanto de información a la que los miembros de la familia no podían acceder. Margaret Hoshowai, emergiendo de sus aposentos por primera vez en 2 días, declaró que había estado teniendo sueños perturbadores llenos del sonido de obturadores de cámaras haciendo clic al ritmo de lo que parecía el corte de madera. Su familia desestimó esto como otra alucinación inducida por el láudano, pero los sirvientes intercambiaron miradas significativas que sugerían que su mente subconsciente podría haber estado procesando sonidos que su conciencia había elegido ignorar. A medida que la noche caía por completo, la mansión parecía volverse más fría a pesar de los fuegos sustanciales que ardían en cada habitación ocupada. La amiga de Caroline, inquieta por la extraña atmósfera, anunció que partiría temprano por la mañana, acortando su visita con una excusa transparente sobre obligaciones familiares en Nashville. Eran casi las 10 cuando escucharon el primer sonido, un clic metálico distintivo que Caroline inicialmente confundió con un reloj de pie que necesitaba ser dado cuerda. Pero el ritmo estaba mal, irregular, y parecía provenir del exterior de la casa en lugar de cualquiera de los relojes dispersos por las habitaciones de la mansión. Thomas, el más práctico de los miembros de la familia que quedaban, sugirió que el sonido podría estar relacionado con algún equipo agrícola que se había dejado encendido. Se ofreció a investigar, pero al alcanzar el picaporte de la puerta principal, el sonido de clic se detuvo abruptamente, dejando un silencio que se sentía de alguna manera más ominoso que el ruido misterioso. Lo que no sabían era que Ezequiel Hayes y sus compañeros conspiradores habían estado posicionándose sistemáticamente alrededor de la mansión durante horas, usando su conocimiento íntimo del diseño de la propiedad para permanecer invisibles mientras documentaban todo a través de una red de cámaras cuidadosamente colocadas. Los sonidos de clic habían sido la operación coordinada de múltiples dispositivos fotográficos, capturando imágenes de la creciente ansiedad de la familia desde ángulos que luego revelarían cuán completamente rodeados y vulnerables habían estado.
Las fotografías recuperadas en 1903 mostrarían que esto no era simplemente un plan para asesinar, sino una elaborada campaña psicológica diseñada para generar el mismo tipo de terror impotente que la familia Hoshowai había infligido a otros durante años. Hayes había estudiado a sus objetivos con la misma atención meticulosa al detalle que Cornelius aplicaba a su fotografía, identificando los temores y vulnerabilidades particulares de cada miembro de la familia. Caroline, por ejemplo, estaba aterrorizada por la humillación social, la posibilidad de que su cuidadosamente cultivada reputación pudiera dañarse por asociación con escándalo o violencia. La fotografía mostraba que Hayes había arreglado que varios de sus conocidos de Nashville recibieran cartas detalladas describiendo el trato de la familia Hoshowai a sus trabajadores, asegurando que su posición social se destruiría, incluso si de alguna manera sobrevivía a la noche. El mayor miedo de Thomas era la inadecuación intelectual, la posibilidad de que su educación universitaria y sus ideas modernas resultaran inútiles cuando se enfrentara a desafíos del mundo real. Las imágenes recuperadas revelaron que Hayes había plantado evidencia sugiriendo que Thomas había estado desviando dinero de las cuentas de su padre, creando un rastro de papel que destruiría su reputación y perspectivas futuras independientemente del resultado de la noche. Para Margaret, cuya adicción al láudano se había convertido en un secreto a voces, Hayes había preparado una tortura psicológica particularmente cruel. La fotografía mostraba que había accedido a su suministro privado de la droga y lo había reemplazado gradualmente con un sustituto inofensivo pero ineficaz, asegurando que experimentara síntomas de abstinencia que harían sus últimas horas lo más agonizantes posible. Pero fue Cornelius quien recibió el tratamiento más elaborado. Hayes había descubierto que la mayor fuente de orgullo del propietario de la plantación era su habilidad fotográfica, su capacidad para capturar y preservar momentos de poder y dominio. Las fotografías recuperadas revelaron que Hayes pretendía convertir esta obsesión en el instrumento de la destrucción de Cornelius, obligándolo a documentar la muerte de su propia familia con la misma atención meticulosa al detalle que una vez aplicó para registrar el sufrimiento de otros. A medida que la medianoche se acercaba el 13 de octubre, los miembros restantes de la familia Hoshowai se apiñaron juntos en el salón principal de la mansión, manteniendo la pretensión de que nada estaba gravemente mal, mientras reconocían privadamente que enfrentaban alguna clase de amenaza coordinada. Los sirvientes habían desaparecido horas antes, dejando a la familia completamente aislada en su propia casa. Fue Caroline quien primero notó que alguien había estado dentro de la casa durante su ausencia. Su joyero había sido registrado, no por robo, sino aparentemente con el propósito de fotografiar su contenido. Pequeños objetos habían sido movidos y reorganizados de maneras que sugerían documentación sistemática en lugar de búsqueda aleatoria. Thomas descubrió que el estudio de su padre había recibido un tratamiento similar. Los papeles habían sido fotografiados en su lugar y luego devueltos cuidadosamente a sus posiciones originales. Alguien había estado construyendo un registro comprensivo de los asuntos privados de la familia con una minuciosidad profesional. Pero fue Margaret quien hizo el descubrimiento más perturbador. En sus aposentos privados, encontró que su suministro de láudano había sido suplementado con una colección de fotografías que la mostraban en varias etapas de aturdimiento inducido por la droga. Imágenes que aparentemente habían sido tomadas durante meses sin su conocimiento o consentimiento. El sonido de pasos deliberados en el porche delantero puso fin a la búsqueda cada vez más frenética de la familia de su hogar violado. Estos no eran los pasos rápidos y nerviosos de alguien buscando ayuda, sino el ritmo medido de individuos completamente confiados en su propósito y timín. Thomas, intentando mantener algo de autoridad, llamó a través de la puerta cerrada: ¿Quién está ahí? ¿Qué quieren? La respuesta llegó en la voz familiar de Ezequiel Hayes, pero con un trasfondo de determinación fría que ninguno de los miembros de la familia había escuchado antes. Señor Thomas, creo que su familia tiene algo que nos pertenece. Hemos venido a recoger lo que se nos debe. Nuestras cuentas están saldadas, Ezequiel, replicó Caroline, aunque su voz llevaba un temblor que traicionaba su creciente miedo. Padre siempre ha sido justo en sus tratos comerciales. Señorita Caroline, no hablo de dinero. El sonido de múltiples personas moviéndose alrededor del perímetro de la casa se volvió audible. Pasos sobre grava, el crujido de tablas de madera del porche, y debajo de todo ese clic metálico distintivo que los había atormentado durante la noche. Fue entonces cuando se escuchó la voz de Cornelius desde algún lugar fuera, aunque sus palabras estaban apagadas e indistintas. Lo que estaba claro, sin embargo, era el tono, una mezcla de rabia y terror que sugería que ya no estaba en control de la situación. Margaret comenzó a llorar en silencio,
sus síntomas de abstinencia combinándose con su pánico creciente para crear un estado de histeria cercana. «Nos van a matar», susurró repetidamente. «Nos van a matar a todos». Thomas intentó reunir el coraje de su familia recordándoles su posición social y las protecciones legales que supuestamente les otorgaba. «Esto sigue siendo Tennessee», declaró con más confianza de la que realmente sentía. «Hay leyes, y hay consecuencias por romperlas». «Sí, señor Thomas», respondió la voz de Hayes desde justo afuera de la ventana, «hay consecuencias de verdad». Y después de 7 años de ver a su familia romper cada ley de decencia humana, es hora de explorar cómo podrían ser esas consecuencias. La situación de la familia se aclaró cuando la voz de Edwin se unió a la conversación. Pero estaba claro que hablaba bajo coerción, sus palabras cuidadosamente dirigidas y entregadas con la precisión mecánica de alguien repitiendo instrucciones bajo amenaza. Quieren que padre salga», anunció Edwin, su voz quebrándose por la tensión. «Dicen que tienen fotografías para mostrarle, evidencia de cosas que ha hecho». Caroline se acercó a la ventana e intentó mirar a través de las cortinas, pero la oscuridad afuera era demasiado completa para distinguir algo más que formas vagas moviéndose en las sombras. «Edwin, ¿estás herido? ¿Qué quieren de nosotros?» «Quieren justicia, Caroline. Quieren que padre vea lo que ha creado». La voz de Edwin se fortaleció, como si pronunciar las palabras le estuviera proporcionando alguna forma de claridad o resolución. «Y quieren que lo documente de la misma manera que documentó todo lo demás». Fue en este momento que la verdadera naturaleza del plan de Hayes comenzó a revelarse. Esto no sería un simple asesinato motivado por venganza. Iba a ser una elaborada reversión de las relaciones de poder, con Cornelius obligado a desempeñar el papel de documentador, mientras su familia experimentaba el mismo terror impotente que se había infligido a tantos otros. Thomas hizo un intento desesperado de negociar, llamando a través de la puerta. «Ezequiel, si hay quejas que abordar, podemos discutirlas como hombres civilizados. No hay necesidad de violencia o amenazas». «Señor Thomas», respondió Hayes, «su familia dejó de tratarnos como hombres civilizados hace mucho tiempo. Esta noche, simplemente estamos devolviendo el favor. Ahora, necesito que el señor Cornelius salga. Tiene trabajo que hacer». Las fotografías descubiertas 27 años después revelarían que Hayes había pasado meses planeando esta tortura psicológica con la misma precisión meticulosa que Cornelius aplicaba a su trabajo en el cuarto oscuro. Cada aspecto de la noche había sido coreografiado para maximizar el terror de la familia mientras los obligaba a enfrentar las consecuencias de sus acciones de la manera más directa posible. Pero Hayes había cometido un error de cálculo crucial. Había asumido que Cornelius Holloway, frente a la destrucción sistemática de todo lo que valoraba, se derrumbaría y se sometería a cualquier humillación que se le tuviera planeada. En cambio, la respuesta del propietario de la plantación resultaría ser mucho más compleja y, en última instancia, más peligrosa de lo que cualquiera había anticipado. El enfrentamiento continuó por casi una hora con Hayes y sus conspiradores manteniendo sus posiciones alrededor de la casa mientras la familia Holloway permanecía barricada dentro. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que el asedio estaba teniendo un efecto psicológico inesperado en ambos lados del conflicto. Para la familia, la tensión prolongada estaba creando fracturas en su unidad que Hayes probablemente no había anticipado. Los síntomas de abstinencia de Margaret se volvían más severos, llevándola a hacer demandas cada vez más irracionales por láudano que nadie podía cumplir. El miedo de Caroline se manifestaba como rabia dirigida no a sus captores, sino a su padre, a quien culpaba por crear la situación a través de su trato a los trabajadores. Más significativamente, Thomas comenzaba a verbalizar dudas sobre el comportamiento de su familia que había mantenido en privado anteriormente. «Padre se ha pasado de la raya», admitió en voz baja a su hermana. «Algunas de las cosas que he visto, las fotografías en su estudio. Nos merecemos lo que venga». Caroline se volvió contra su hermano con furia. «¿Cómo te atreves a tomar su lado? Estos son criminales, Thomas. Asesinos y ladrones que quieren destruir todo lo que nuestra familia ha construido. Lo que hemos construido está podrido, Caroline. Ha estado podrido por años, y padre lo empeoró con cada mes que pasaba». La voz de Thomas llevaba una convicción que hasta a él mismo le sorprendió. «Tal vez es hora de que alguien nos haga responsables». Afuera, Hayes enfrentaba sus propios desafíos. Varios de sus CEO conspiradores estaban poniéndose nerviosos por el cronograma extendido,
preocupados de que su ausencia de los cuartos de los trabajadores fuera notada por alguien con conexiones con las fuerzas del orden locales. Más problemáticamente, Cornelius había comenzado a intentar revertir la situación a su favor al entablar un diálogo con Hayes sobre fotografía y documentación. Ezequiel, llamó Cornelius, si realmente quieres documentar la injusticia, entonces necesitas entender los aspectos técnicos de crear imágenes impactantes. La luz, la composición, el timing, estas cosas importan si quieres que tus fotografías tengan el impacto que buscas. Era una jugada psicológica astuta. Al posicionarse como un experto cuyo conocimiento era esencial para el éxito de Hayes, Cornelius estaba intentando transformarse de víctima a colaborador, creando una dinámica de relación que podría proporcionar oportunidades de escape o reversión de la situación. Sin embargo, Hayes había anticipado esta estrategia. Las fotografías recuperadas revelarían más tarde que había estado estudiando no solo los métodos de Cornelius, sino también su personalidad, identificando la tendencia del propietario de la plantación a creer que su experiencia lo hacía indispensable independientemente de las circunstancias. Señor Holloway, respondió Hayes, aprecio su oferta de asistencia técnica. De hecho, su experiencia es exactamente lo que necesitamos esta noche, pero primero necesitamos discutir el tema de su trabajo reciente. Mi trabajo reciente. Las fotografías que ha estado tomando de nuestra gente, señor Holloway, las imágenes que ha estado vendiendo a sus amigos en Nashville y Memphis, imágenes de seres humanos tratados como animales, vendidas como entretenimiento a personas que comparten sus intereses. La acusación golpeó a Cornelius como un golpe físico. Su negocio secundario de vender fotografías degradantes a otros propietarios de plantaciones en la región había sido su secreto más cuidadosamente guardado, conocido solo por un puñado de clientes que pagaban precios premium por imágenes que les permitían experimentar vicariamente la tortura psicológica que eran demasiado cautelosos para infligir directamente. No sé de qué estás hablando, Ezequiel. Señor, encontramos su correspondencia con clientes, nombres, direcciones, registros de pagos y solicitudes específicas para tipos particulares de documentación. Parece que ha construido un negocio bastante lucrativo alrededor de nuestro sufrimiento. Dentro de la casa, la familia comenzaba a comprender la plena extensión de las actividades de su padre. Caroline, que siempre se había enorgullecido de saber todo lo que ocurría en Ravens Hollow Manor, se dio cuenta de que había estado completamente ignorante de una empresa que aparentemente había estado operando durante meses. Thomas sintió que se le revolvía el estómago al recordar ocasiones en que su padre había insistido en fotografiar sesiones de castigo, afirmando que era necesario para fines de registro. La verdadera motivación había sido mucho más siniestra y mucho más rentable. Margaret, en su estado drogado, comenzó a reír histéricamente. Por supuesto, jadeó entre accesos de risa. Por supuesto que las estaba vendiendo. Todo en esta casa se vende eventualmente. ¿Por qué no nuestras almas? La revelación creó un cambio en las dinámicas psicológicas tanto dentro como fuera de la mansión. Hayes había logrado demostrar que la crueldad de Cornelius se extendía mucho más allá del simple sadismo. Era una empresa comercial calculada que convertía la degradación humana en profit. Para los miembros de la familia, este conocimiento creó un nivel de complicidad moral que hizo que su situación se sintiera menos como victimización y más como consecuencia inevitable. Pero Hayes no había terminado con sus revelaciones. Las fotografías recuperadas en 1903 mostrarían que la evidencia más dañina estaba por venir, información que transformaría el enfrentamiento de una confrontación entre opresor y oprimido en algo mucho más complejo y moralmente ambiguo. A medida que el amanecer comenzaba a romper el 14 de octubre, Hayes finalmente reveló la verdadera magnitud de su proyecto de documentación. Desde varios escondites alrededor de los terrenos de la mansión, sus confederados recuperaron equipo de cámaras y comenzaron a montar lo que solo podía describirse como un estudio fotográfico, completo con superficies reflectantes para controlar la iluminación y accesorios cuidadosamente posicionados que pronto servirían a su propósito previsto. Señor Holloway, llamó Hayes, es hora de que vea la plena extensión de su legado. Lo que emergió de la oscuridad fue una colección de evidencia fotográfica tan comprensiva y condenatoria que incluso Cornelius parecía atónito por su alcance. Hayes y su equipo habían estado documentando no solo el trato a los trabajadores, sino todo el sistema económico que la familia Holloway había construido para mantener su poder y riqueza. Las imágenes mostraban la contaminación deliberada de las viviendas de los trabajadores con materiales que causaban enfermedades, asegurando un suministro constante de mano de obra desesperada. Las fotografías documentaban el engaño sistemático a los aparceros mediante mediciones de peso falsificadas.